Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en las redes sociales de todo el mundo. Si eres fanático de las celebridades turcas, especialmente de Kerem Bürsin y Hande Erçel, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar una noticia que ha generado bastante revuelo y especulación. Kerem Bürsin quería que Hande Erçel dejara Casa Rosa, sí, han escuchado bien. Un título que promete drama, intriga y por supuesto mucha curiosidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué querría él algo así? ¿Y cuál fue la reacción de Hande? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y analizar todos los detalles que hemos podido recopilar. Antes de empezar a desentrañar este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyar nuestro trabajo. Nos encanta traerles la información más jugosa y analizada del mundo del espectáculo. Ahora, antes de que piensen que vamos a entrar en cotilleos sin fundamento, quiero aclarar algo. Vamos a basarnos en la información que ha circulado en medios, rumores bien fundados y análisis de expertos en la farándula turca. A veces la línea entre la realidad y la especulación es delgada, pero nuestro objetivo es presentarles los hechos y las teorías más plausibles. El tema de hoy, Kerem Bürsin queriendo que Hande Erçel dejara Casa Rosa, es particularmente interesante porque involucra una propiedad con un significado especial, y lo que podría implicar en la relación o en las decisiones de carrera de estos dos queridos actores. Para quienes no estén familiarizados, Casa Rosa es más que una simple casa. Es un lugar que ha sido asociado con momentos importantes en la vida de Hande Erçel, y la idea de que Kerem quisiera que ella la dejara, abre un abanico de posibilidades. Podría ser un asunto relacionado con su vida privada, con decisiones financieras, o incluso con la dinámica de su relación en ese momento. Y es precisamente esa intriga lo que vamos a explorar. Comencemos por el principio, ¿qué es Casa Rosa y por qué es relevante? Casa Rosa, o el Ara, como a veces se le conoce, no es solo un inmueble. Para Hande Erçel ha representado un refugio, un espacio de crecimiento y sobre todo, un proyecto personal. Ella misma ha compartido detalles sobre cómo ha sido parte de su proceso de independencia y desarrollo. Es un lugar donde ha invertido tiempo, energía y seguramente mucho cariño. Imaginen tener un lugar que no solo es su hogar, sino también un reflejo de sus sueños y ambiciones. Por eso, la sola idea de que alguien, incluso alguien tan cercano como Kerem Bürsin, pudiera sugerir o desear que dejara este lugar, ya suena a un conflicto potencial, o al menos, a una conversación importante. Los rumores que rodean esta situación se centran en diferentes posibles motivaciones. Una de las teorías más comentadas es que Kerem, en algún momento, pudo haber querido que Hande se mudara a un lugar más cercano a él, o quizás a una propiedad que ellos pudieran haber considerado para vivir juntos de una manera más permanente. Si pensamos en el contexto de su relación, que fue objeto de mucho escrutinio público, estas suposiciones tienen sentido. Las parejas, especialmente las que están en el ojo del huracán, a menudo toman decisiones importantes sobre sus vidas personales y financieras, y la vivienda es una de las más significativas. La idea de establecer un hogar conjunto es un paso natural, y si Casa Rosa representaba una fuerte conexión de Hande con su espacio individual, podría haber habido un debate sobre cómo conciliar eso con una vida en pareja. Otra perspectiva interesante es que quizás Kerem tenía una visión diferente para las inversiones o para la gestión de propiedades, y Casa Rosa no encajaba en esa visión. Tal vez él tenía en mente proyectos inmobiliarios conjuntos o una estrategia financiera diferente que implicaba la venta o el desuso de ciertas propiedades. Es importante recordar que aunque son celebridades, también son personas con vidas complejas y decisiones que tomar. Las relaciones de pareja implican negociaciones, compromisos y a veces desacuerdos sobre aspectos prácticos de la vida. Y cuando se trata de propiedades valiosas, como parece ser Casa Rosa, las decisiones pueden ser aún más sensibles. La prensa turca y los medios de comunicación especializados en celebridades han publicado diversos artículos y especulaciones al respecto. Muchos de ellos han apuntado a que esta petición de Kerem se dio en un momento específico de su relación, posiblemente cuando las cosas se ponían más serias o cuando consideraban dar un paso más allá en su compromiso. Y aquí es donde entra la figura de Hande Erçel. Ella siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, independiente y con una visión clara de lo que quiere.
Dada su trayectoria y su éxito, no sería de extrañar que tuviera una fuerte conexión emocional y práctica con Casa Rosa, un lugar que ha sido testigo de su crecimiento profesional y personal. Entonces, ¿cómo pudo haber reaccionado Andy? Las especulaciones sugieren que si bien pudo haber habido conversaciones al respecto, Andy, fiel a su carácter, habría defendido su espacio y sus decisiones. Es posible que haya explicado a Kerem la importancia de Casa Rosa para ella, no solo como una inversión, sino como un símbolo de su independencia y de sus logros. O tal vez, la relación simplemente no llegó a ese punto de decisiones compartidas de esa magnitud. Las relaciones sentimentales, como sabemos, tienen sus altibajos, y a veces, las diferencias en las visiones de futuro pueden ser un factor. Analicemos más a fondo las posibles implicaciones. Si Kerem Bürsin quería que Andy dejara Casa Rosa, esto podría haber sido una señal de presión. ¿O simplemente una propuesta para reorganizar sus vidas? La interpretación de quería es clave aquí. ¿Era una imposición, una sugerencia, una petición diplomática? La forma en que se ejerció esa voluntad puede cambiar drásticamente la lectura de la situación. Si fue una exigencia, podría haber generado tensión. Si fue una conversación abierta sobre el futuro, podría haber sido una parte normal del desarrollo de la relación. Además, pensemos en la perspectiva de Kerem. Él, como figura pública y con su propia carrera exitosa, también tiene sus propias prioridades y visiones. Quizás él tenía una idea de cómo querían construir su futuro juntos, y Casa Rosa, en ese contexto, no encajaba en sus planes. Podría ser algo tan simple como querer vivir en una sola propiedad, o tener un estilo de vida más nómada, o invertir en propiedades en otras ubicaciones. Las celebridades a menudo manejan grandes patrimonios y tienen que tomar decisiones financieras complejas, y estas decisiones pueden influir en sus relaciones personales. Es interesante considerar la cronología. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Estaban juntos en ese momento? Si la noticia ha salido a la luz ahora, pero se refiere a eventos pasados, esto añade otra capa de complejidad. Las relaciones evolucionan, las personas cambian de opinión, y las prioridades se reajustan. Lo que pudo haber sido un punto de discusión hace un tiempo, puede ser simplemente un recuerdo ahora. Otro aspecto a tener en cuenta es la forma en que esta noticia se ha difundido. En la era de las redes sociales, un rumor puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos. Los fans de Kerem y Andy son muy apasionados, y a menudo analizan cada detalle de sus vidas, buscando pistas y significados ocultos. Por lo tanto, es probable que esta información haya sido amplificada y quizás incluso malinterpretada por algunos. Profesionalmente, ambos actores han tenido carreras brillantes. Hande Erçel ha consolidado su estatus como una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, y Kerem Bürsin también goza de un gran reconocimiento. Las decisiones sobre propiedades y finanzas personales pueden tener un impacto en la forma en que gestionan sus carreras y sus vidas públicas. Por ejemplo, mudarse a una nueva ciudad o a una casa diferente podría afectar sus agendas de trabajo o su acceso a eventos. Ahora, si retrocedemos un poco y pensamos en el impacto emocional de algo así, para Andy como para cualquier persona, su hogar es un espacio íntimo y personal. La idea de que alguien quisiera que se deshiciera de él, especialmente de un lugar al que le tiene cariño, podría haber sido una experiencia difícil. Y la forma en que manejó esa situación dice mucho sobre su carácter. Si ella decidió mantener Casa Rosa, esto podría interpretarse como una afirmación de su independencia y de su derecho a tomar sus propias decisiones sobre su patrimonio. Si lo que Kerem quería era una propuesta para que ella se mudara a una casa que él poseía o quería comprar, y ella decidió no hacerlo, esto podría haber sido un punto de fricción, pero no necesariamente algo que terminara la relación. A veces las parejas aprenden a vivir con diferencias en ciertas áreas, siempre y cuando el respeto mutuo prevalezca. También debemos considerar la posibilidad de que la información sea exagerada o sacada de contexto. En el mundo de la farándula a menudo se mezclan hechos con interpretaciones subjetivas. Lo que para alguien fue una conversación normal, para otro puede ser una demanda. Y la forma en que los medios lo presentan puede influir en nuestra percepción. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos analizado, el titular Kerem Bürsin quería que Hande Erçel dejara Casa Rosa abre una ventana a diversas especulaciones sobre la dinámica de su relación, sus decisiones financieras y su independencia personal. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de esta supuesta petición de Kerem,
considerando tanto aspectos personales como profesionales. Hemos reflexionado sobre la importancia de Casa Rosa para Andy y cómo ella, conocida por su fortaleza, podría haber manejado esta situación. También hemos abordado la naturaleza volátil de los rumores en la era digital y cómo los medios pueden amplificar estas historias. En definitiva, este tema nos permite vislumbrar la complejidad de las relaciones entre figuras públicas y las decisiones que toman en medio de la atención mediática. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante y esclarecedora. Como ven, las vidas de las celebridades, aunque glamorosas, también están llenas de decisiones, negociaciones y, a veces, de situaciones que generan debate. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y analizar los detalles que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que hubo presión real? ¿Creen que Andy hizo lo correcto al mantener Casa Rosa? ¿O tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta. Su apoyo significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido interesante. Hasta la próxima.